Buenas tardes, bonsoir a tous, buenas tardes a todos y todas. Sed bienvenidos y bienvenidas a este evento tan especial, tan importante, que es el evento de la presentación de la guía sobre islamofobia para los medios de comunicación. La guía que se titula Islam, personas musulmanas y periodismo, una guía para medios de comunicación. Se lanza justamente en este momento y con esta ocasión pues estamos reunidos para abordar un poco la guía, hablar de la misma, por qué es necesaria, y contaremos con 3 ponentes que tienen mucho que decir y luego se abrirá el turno de intervenciones de los participantes y las participantes y seguramente que después de media horita, como mucho, que es lo que va a tardar las intervenciones de nuestros ponentes, pues va a surgir un debate muy interesante entre la libertad de expresión, que es fundamental y no puede ser coartada bajo ningún concepto, y la responsabilidad a la hora de informar de forma correcta, que es un derecho también de los ciudadanos, ya no solo de España, aunque la guía pues está en español, pero con una visión europea y, como veremos, también los ponentes pues son de diferentes países europeos, desde Francia, desde París, Madrid, Bruselas. Por lo tanto, se ha hecho esta guía desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos, de respeto también a la profesión periodística, para que haya un trabajo que respete la deontología periodística y que los ciudadanos puedan pues tener criterio a la hora de informarse y tener una idea clara de los acontecimientos que los medios les cuentan. Hay un refrán árabe muy conocido, muy antiguo además, pero que también la misma frase la utilizó muchas veces el escritor y político inglés Edward Bulwer Lytton, que viene a decir: la pluma es más poderosa que la espada. La pluma, lo que escribe uno, lo que dice uno y una, puede ser grandísimamente constructivo, pero también puede ser lo contrario. Y este encuentro pues viene justamente en ese sentido de abordar cómo están trabajando los medios de comunicación temáticas relacionadas con el Islam, con los musulmanes y con el mundo musulmán, y qué lagunas tienen, son muchas, porque perfectamente a través de los medios de comunicación y las ideas y prejuicios que se van difundiendo, pues estamos viendo el fenómeno de islamofobia increciendo, está subiendo de forma muy preocupante hasta el punto de ser actualmente prácticamente la preocupación número 1, inclusive de los cuerpos de seguridad de los diferentes países europeos, pero también es un fenómeno que está surgiendo a nivel global. La retórica de los últimos 20-30 años no podría quedar solo en retórica, está pasando a pasos efectivos, materiales, de toma de medidas en contra de las personas de confesión musulmana y también contra comunidades de confesión musulmana. Lo que ha sucedido en Nueva Zelanda, lo que ha sucedido el otro día, prácticamente todos los días hay noticias, y también hay noticias de que los cuerpos de seguridad pues cada vez desbaratan más atentados terroristas islamófobos. Por lo tanto, es importante abordar el punto clave, que es los medios de comunicación y el trato que dan a esta temática Islam, musulmanes y mundo musulmán. Se mezcla todo, una mezcla explosiva, entre paréntesis, lo de explosiva. Creo que el humor tiene que ganar también un poco de protagonismo en la tarde de hoy para pues quitarle hierro un poco, porque es un asunto muy espinoso. Así que vamos a tirar un poco también un poco de chistes, un poco para destensarlo y sobre todo para que las ideas lleguen muy, muy claras. Vamos a tener 3 turnos de palabra, 3 bloques, que vamos a dirigir a Ricardo Gutiérrez, a Shafika Atali y a Pedro Rojo. Cada uno tendrá 2-3 minutos, 4 para explicar y responder a la pregunta, y así, en conjunto, 24 o 25 minutos habremos terminado la primera parte, que es la de exposición, y luego hablaremos pues del debate que va a surgir. Como decía, que es muy importante que tengamos esta conversación sobre el derecho fundamental a la libertad de expresión, de opinión, y también el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz y fidedigna. Empezaremos
No voy a presentar a los 3 ponentes de una vez, sino que cada vez que le toque a uno de los 3 lo voy a presentar. Así que empiezo por Pedro, porque nos va a hablar un poco del contexto en el que viene la guía, cuáles son las razones de elaboración de esta guía. Así que empezamos por Pedro, es presidente de la Fundación Alfanar para el Conocimiento Árabe. Su relación con la prensa, por lo tanto con el mundo mediático, empieza hace un cuarto de siglo. Eso te convierte en un viejo, Pedro, pero no, comenzaste muy joven. Vamos a hacer. Cuando era traductor de prensa árabe en la Embajada Española en Egipto, en el Cairo. Luego se traslada a Marruecos, donde funda justamente Alfanar, que empezó siendo una especie de agencia de traducción para aportar a los medios de comunicación y a los periodistas españoles e hispanoparlantes, pues de artículos, de contenidos en árabe. Y esto es curioso, y lo tengo que decir, también soy traductor, mucho de lo que nos llega del mundo árabe no es de prensa árabe, sino de prensa anglófona o francófona, que viene a ser una élite occidentalizada, por lo tanto es el eco de nuestra propia voz y no el eco de los pueblos árabes y musulmanes. Así que fue una iniciativa muy importante, creo que incluso llegó un tiempo en donde mucha gente ni siquiera daba importancia a esta dimensión y que hasta el momento sigue habiendo mucho déficit en ese sentido. Actualmente, gracias a ese trabajo de hormigas, 25 años, actualmente la web de Alfanar es la mayor base de datos de prensa árabe traducida a cualquier idioma. Más de 180.000 entradas. En 2017 se da un paso decisivo muy importante y que nos trae hasta aquí, que es que Pedro Alfanar y junto al IEMED se crea el Observatorio de la Islamofobia en los medios de comunicación, que es, como decía, el germen de esta guía de hoy. Así que queremos preguntar, que además de traductor, evidentemente, Pedro ha sido invitado a varios medios de comunicación como experto del mundo árabe, tiene mucho que decir en ese sentido. La primera pregunta que le hago a Pedro, le retiro la bienvenida a él también y a todos los que estamos aquí, pues la pregunta que nos hacemos, ¿por qué? ¿Por qué esta guía? ¿Por qué ahora? Gracias, Hussein, por la introducción. Gracias a todo el mundo por estar en esta calurosa tarde aquí conectados y conectadas. Pues, ¿por qué esta guía? Pues la idea de ir recogiendo las ideas o, digamos, las puesta en común de las recomendaciones, de las conclusiones que hemos ido sacando de estos 3 años y medio de observatorio, más lo que has hablado que era más específico de mundo árabe, tenía otra componente que era un proyecto europeo, que era el Stop Islamofobia, donde introdujimos una pequeña guía que tenía que ser pues poca cosa, eran 4 páginas, pero empezamos a hablar con amigos como tú mismo que te aventuraste a echarnos una mano a escribir la guía, o con Ricardo, que es para nosotros un tema muy importante, porque efectivamente esta guía está pensada para echar una mano a los periodistas. Como decimos desde el principio en el observatorio, no es un gendarme contra los periodistas, sino para ir digamos, concienciando, que es lo que nos hemos dado cuenta en estos años, que había una total toma de conciencia de que la islamofobia había que tenerla en cuenta a la hora de escribir, pues como el racismo, el machismo o el antiginismo, para hablar de otras minorías o secciones, ¿no?, de nuestra sociedad. Fue creciendo, pues eso, contactando con el Media Diversity Institute también, Overaccess se ha sumado, Nur Foundation, que participa en el proyecto Stop Islamofobia, tiene una parte muy importante porque en este proyecto ha tenido que hacer fotografías de musulmanes en España, en Italia, en Holanda y en Bélgica. Y estamos hablando de fotógrafos del National Geographic, del Washington Post, acostumbrados a cubrir guerras, etcétera, etcétera, y han tenido muchos problemas por esa falta de confianza ya de los musulmanes hacia los medios de comunicación.
Y yo creo que en ese momento, que lo hemos visto también en estos años de andadura, pues es muy importante que no se siga, digamos, separando esas comunidades musulmanas de los medios de comunicación y viceversa. Por eso hemos hecho este esfuerzo un poquito más de aglutinar otras opiniones y otros conocimientos, aparte de las dos organizaciones que ahora llamamos el Observatorio, el IEMET y el FANAR, para también vuestro conocimiento y vuestras experiencias para que esas recomendaciones pues tengan cuantas más digamos feedback o más conocimiento posible. Muchas gracias, Pedro. Le paso la pregunta a Ricardo, pero por ser la primera pregunta tenemos que saber quién es Ricardo. Ricardo, antes de empezar pues este evento, esta mesa, a distancia, al parecer va a ser la nueva normalidad, pero siempre el contacto, aunque sea a distancia, siempre viene muy bien y es enriquecedor. Me decía que nació en Bélgica y claro, teniendo el nombre y el apellido que tiene, digo, aquí hay gato encerrado. Y claro, es hijo de padres españoles de Ávila que emigraron a Bélgica y nació en Bélgica, así que es un hispano-belga, que es la realidad de cientos de miles, por no decir de millones de personas, incluso en el seno de la misma Unión Europea, lo cual rompe con muchas mentalidades de ladrillo, ¿no? Pues Ricardo Gutiérrez es secretario general de la Federación Europea de Periodistas, la mayor organización de periodistas de Europa, representa ni más ni menos que a unos 320.000 profesionales de periodismo de 45 países. Es experiodista del diario belga Le Soir, es profesor titular de la Universidad Libre de Bruselas, es miembro del Consejo de la Prensa belga, del Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos y del Grupo de Expertos de Alto Nivel de la Unión Europea sobre desinformación. Subrayemos este término de desinformación porque la islamofobia es en buena medida, como nos dirá y como nos enteraremos en este evento, también es un buen resultado de la desinformación. Ha impartido formación a periodistas sobre la incitación al odio, el periodismo ético y la cobertura del Islam y otras religiones. Cubrió los temas del Islam en el diario principal de Bélgica, que es Le Soir, durante 10 años. La pregunta que nos hacemos, estimado Ricardo, que también reitero la bienvenida, te doy la bienvenida una vez más, es que las noticias sobre el Islam, hay una sobreexposición brutal. Es decir, respecto al número de musulmanes en Europa, su porcentaje y los temas y los titulares y la exposición en la prensa, hay un desbarajuste ahí tremendísimo, sobre todo en los últimos años. Se han centrado sobre todo además en temas negativos, como sería el terrorismo, polémicas, temas del velo, temas de los derechos de la mujer. ¿En qué punto crees que se encuentra la relación entre los medios de comunicación y las comunidades musulmanas? Sobre todo, tú que con esta Federación de Periodistas tienes una visión mucho más global que un solo país, sino de toda Europa. ¿En qué punto estaríamos? Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Creo que hay un contexto general de desconfianza entre los medios y los musulmanes. Y eso se explica porque las personas musulmanas muchas veces se las retrata de forma caricatural, ¿no? en los medios. Otro mal hábito de los medios de comunicación consiste en el hecho de que nunca se les da voz. De forma muy limitada, ¿no? Y eso ha sido muy visible durante algunas controversias, como por ejemplo lo que mencionaste, de la polémicas sobre la forma de vestir de las mujeres musulmanas. Todos los medios lo comentaron, ¿no? Todos. Y de forma un poco exagerada, como dijiste, con una sobreexposición increíble, ¿no? Pero a las mujeres musulmanas muy pocas veces las dieron voz, ¿no? Estos medios. En la mayoría de los casos nunca se les dio la palabra, lo que me parece
totalmente antiperiodístico como reflejo, ¿no? Es una forma de discriminación. Es discriminación en el acceso de las personas a los medios de comunicación. Yo creo que esta tendencia muy clara pues se puede combatir en ambas esferas. Creo que los periodistas tienen su papel y los musulmanes, las personas musulmanas también tienen su papel. Los periodistas deben asegurarse de que los musulmanes tengan más voz en los asuntos, en los medios, relativamente a los asuntos que más les preocupan. Y las personas musulmanas deben salir, dialogar con los periodistas, con los medios. Creo que una reacción tipo boicot, ¿no? Boicotear a los medios, sería algo contraproducente. Creo que cuando yo era periodista, cuando yo cubrí Islam y comunidades musulmanas durante 10 años, lo recordaste para el periódico Le Soir, pues a veces como periodista me resultaba difícil encontrar a gente, a personas musulmanas que estén dispuestas a testificar, ¿no? O sea que también hay que entender el problema que pueden tener los periodistas. Aunque tengan buenas disposiciones, no siempre es fácil. Y eso es muy importante porque creo que las comunidades musulmanas necesitan portavoces. Portavoces que se sientan cómodos, ¿no? con los medios de comunicación. Hoy en día soy bastante optimista porque creo que hay una nueva generación de ciudadanos musulmanes que quieren ejercer su derecho como ciudadanos, incluso el derecho de hablar públicamente, de tomar voz. Y no estoy hablando aquí de una élite intelectual o de responsables religiosos. Creo que lo ideal sería que jóvenes ciudadanos musulmanes que tienen cosas que decir y que los medios de comunicación tienen el deber de escuchar. O sea que nos enfrentamos, para resumir, a un doble desafío basado en necesidad de confianza mutua. Los medios de comunicación, los periodistas, deben abrirse a los ciudadanos musulmanes y los ciudadanos musulmanes deben ocupar su lugar en el debate público. Sin duda. Bueno, nos vamos de Bruselas, de la capital belga y europea, a París con Shafika Attali. Es abogada, estudió Relaciones Internacionales, especialización en la Unión Europea en Francia, España, Inglaterra y Bélgica. Por lo tanto, nos puede aportar también una visión, además de francesa, pues la visión europea. Y él trabaja en el colectivo contra la islamofobia en Francia desde casi 3 años, como abogada responsable de casos de islamofobia a nivel europeo. También es la encargada de las relaciones internacionales, incluyendo pues, las relaciones con los socios, con los proyectos europeos e internacionales. Y asimismo, una breve reseña sobre el colectivo, el CCIF, en el que trabaja nuestra amiga Shafika. Es una organización de terreno, a nivel de calle, trabaja con la gente, es una organización no gubernamental, es independiente, no depende del Estado francés ni de ningún otro gobierno, actúa desde casi 20 años en la lucha contra la islamofobia, por lo tanto tiene una larga trayectoria y mucho que decir, y presta apoyo jurídico a las víctimas de islamofobia en Francia. El colectivo cuenta con un departamento legal, con juristas, con abogados, y presta una asistencia telefónica de lunes a viernes de forma gratuita. Su metodología de trabajo se basa fundamentalmente en 2 líneas. La primera, la más importante, la mediación, pero cuando la mediación entre la parte que discrimina y las víctimas fracasa, pues no queda más que la segunda vía, que es la denuncia ante los tribunales. Asimismo, el CCIF presta servicios de formación legal para que las personas conozcan sus derechos y puedan defenderse de forma correcta. Casi me voy a aventurar, aunque no es nada periodístico, pero de cada 3 polémicas
islamófobas o que tienen que ver con la islamofobia en Europa, a lo mejor una correspondería a Francia. Y eso me lleva a preguntar a la letrada Shafika, pues, bueno, ¿por qué, no? ¿Qué tipo de contenido está presente en el discurso mediático francés en particular, ¿no? ¿Cómo Francia impacta con sus debates, con el tema del velo, con el tema de la presencia de la comunidad musulmana en la calle? Impacta cómo es el discurso dentro de Francia y luego el impacto que tiene Francia en el resto de los países europeos, como exportando problemáticas. La del velo es un buen ejemplo, siendo ella además mujer y también mujer que lleva velo. Lo siento mucho, es que tengo problemas de servicio. Bueno, con respecto al contenido de estos discursos, bueno, lo que se dice en los discursos franceses, a veces de manera directa y, bueno, a veces de manera indirecta, es que la presencia de los musulmanes en Francia es un problema. Es que es muy probable que un musulmán se radicalice. Y esto cuando se sabe que este discurso mismo, acompañado de la discriminación, lo que puede empujar a aislarse y a radicalizarse y finalmente a convertirse en un peligro para el bienestar social y para el vivir juntos. Y bueno, en el discurso de los medios franceses, parece que para ser musulmán tienes que dejar de ser musulmán. El discurso de los medios en Francia va a cubrir un discurso político islamofóbico que va a criminalizar las prácticas más primarias de la religión musulmana. Y bueno, se considera que el Islam es una ideología política que debe sofocarse. Y aquí es donde tiene lugar el deslizamiento, la confusión entre el Islam y el islamismo, ¿no? En Francia, en las plataformas de televisión, invitamos a personas con ideologías extremistas, fascistas, racistas. Les invitan a expresarse sobre el Islam, sobre los musulmanes. Y esto ya no sorprende a nadie. Se invitan a personas que han sido condenadas repetidamente por discursos de odio. Y bueno, para mí el problema no es tanto lo que dicen estas personas, ¿vale? Bueno, aunque obviamente es un problema, pero para mí el gran problema es que los medios invitan a estas personas, les invitan a hablar del Islam solamente para inflamar el debate. Y esto es el problema para mí. Y bueno, en realidad, en los medios de comunicación franceses encontramos esta tendencia anticlerical, ¿no? Como antirreligión, ¿no? Y dicen que la religión debe permanecer en casa, debe permanecer en privado, y esto es completamente falso. Es completamente falso porque el principio de laicité, el principio del secularismo no dice esto. Y cuando tienes en Francia el ministro del Interior en los medios de comunicación que llama a los ciudadanos franceses a señalar lo que él llama las señales débiles de radicalización, y que nos damos cuenta de que rezar en la mezquita o ayunar son señales de radicalización, entonces entendemos que hay una voluntad de criminalizar el Islam en los medios de comunicación. Bueno, es un escenario, un panorama muy, muy duro de digerir, porque sobre todo, como bien dices, cuando quien llama a inflamar los ánimos son los propios líderes políticos, ¿no? Se nota que en Francia
quién es la mayor fuerza política del país. No lo es un partido de izquierdas, no lo es un partido de centro-derecha, sino el partido con mayor fuerza política y popular es el anterior Frente Nacional, que ahora se llama Rassemblement Nacional. Vuelvo con Pedro, porque realmente el tema da para hablar muchísimo, pero bueno, tenemos que centrarnos justamente en los medios de comunicación, aunque la islamofobia sobrepasa y con creces los medios de comunicación, porque siempre estará ese debate de los medios de comunicación son los que formulan las ideas y marcan las tendencias, o es al revés, son el reflejo de las tendencias y de lo que hay en la calle. Pero bueno, voy a Pedro porque hace algo más de 3 años que se ha creado el Observatorio de la Islamofobia en los medios de comunicación y bueno, después de 3 años y pico trabajando, sobre todo con informes, con datos ya palpables, me constan conversaciones con directores de medios importantes en España, pues, ¿cuáles son las principales ideas que habéis sacado tras este tiempo y qué cambios crees que está produciendo este trabajo en las tendencias de estos medios, sobre todo los principales que el observatorio ha seguido de alguna manera, pues de cerca, en su trato de temáticas que tienen que ver con el Islam, con los musulmanes y con el mundo musulmán? Pues, a ver, en lo que respecta a los periodistas en sí, yo creo que lo decíamos también al principio, era sobre todo esa falta de conciencia. Cuando empezamos con el observatorio, pues nosotros pues llevamos 25 años tratando con periodistas españoles, ¿no? Y decían, no hay islamofobia en los medios españoles, hombre, hay alguna cosita. Bueno, pues se creó una metodología académica, como dices, sistemática, donde hemos analizado, pues creo que cerca de 10.000 o más de 10.000 artículos en estos 3 años, bueno, ya 3 años y medio, nos vamos a más. Y como decías, hablando con periodistas, hablando también con personas musulmanas, buscando esas soluciones. Y yo creo que lo principal es darnos cuenta de que había una falta de conciencia, como decía al principio, de que había que cuidar el lenguaje, había que cuidar las cifras, había que cuidar esas generalizaciones cuando se hablaban de musulmanes, esos temas que habéis mencionado, pues digamos, diferenciar 2 tipos de periodistas que escribían o que escriben artículos islamófobos, estos que no lo hacían conscientemente. La precariedad en los medios españoles es tremenda, la rapidez con la que tienen que escribir, la falta de especialización. Digamos que, por una parte, están esos periodistas, podemos decir que por falta de conciencia, y que yo creo que es lo que nos ha permitido mejorar tanto, a pesar de que seguimos hablando de un 40% de artículos islamófobos, porque han adoptado una serie de buenas prácticas que les han sacado de esos, digamos, de esa parte que es islamófoba, ¿no?, entre los medios. Y luego está la otra, los que sí que son conscientes de lo que escriben y por qué lo escriben, ¿no? Eso es la parte más dura y que entendemos que solo se cambiará, pues igual que ha pasado con el machismo, con el racismo, la homofobia, con conciencia social. Cuando se entienda que la islamofobia es un fenómeno a erradicar, que no es aceptable, igual que no es aceptable escribir artículos machistas o racistas, no es aceptable escribir artículos islamófobos. No lo es, no lo puede ser, y hasta que no sea pues como campañas que hay, Stop Funding Hate en Inglaterra, donde hay una presión social hacia los medios que publican artículos pues sean racistas, sexistas, homófobos, pues al final, cuando se llegue a esa concienciación, digamos, social de que no se puede estigmatizar a toda una comunidad por temas puntuales. Ahí será cuando esa otra parte de, digamos, periodistas conscientes se irán marginando, se irán siendo minoría.
Pues eso esperemos, ¿no? Que llegue ese punto en el que se vea realmente que la discriminación da igual si es religiosa, étnica, racial, sexual, pues que se vea como algo, un atentado a la dignidad humana. Esperemos que este encuentro pues sea y la guía que se lanza en estos momentos pues sea un elemento que favorezca pues esa lucha por el respeto de los derechos humanos. Me voy a Bruselas de nuevo con Ricardo. Me gustaría preguntarle pues que desde la Federación de European Federation of Journalists, que habéis liderado y participado en varios proyectos contra el discurso de odio online, formación constante además a periodistas, ¿cuáles crees que son los retos, obstáculos más importantes de un periodista que quiere hacer una buena cobertura, que quiere ser un buen profesional y quiere trabajar sus noticias, sus artículos, sus investigaciones y reportajes con personas y con comunidades musulmanas de Europa? Bueno, nuestra federación representa a los periodistas, no a los medios. Yo creo que primero lo que necesitamos es una autocrítica de los medios de comunicación. Creo que tienen que reconocer que están discriminando a parte de la población. Y creo que la mejor manera de corregirlos es admitir los errores, ¿no? Muchos medios de comunicación están reflexionando sobre la necesidad para ellos de ser más inclusivos, de la necesidad de reflejar de mejor forma la diversidad de la sociedad. La sociedad es diversa, los medios mucho menos. O sea que hay un doble reto. El primero consiste en modificar el contenido editorial, ¿no? Pero también tienen el reto de cambiar la composición de las salas de redacción. La diversidad la necesitamos en los contenidos, pero también en los modos de producción de la información. Hoy en día las salas de redacción de muchos medios están dominadas por hombres blancos de 50 años. Así es. Y esto debe cambiar. Para mí es el principal desafío. Reconocer la falta de diversidad y tomar medidas concretas para remediarla, claro. En la Universidad Libre de Bruselas, donde doy cursos de periodismo, tengo cada vez más estudiantes, mujeres musulmanas, por ejemplo, estudiando periodismo. Y creo que aquí, de nuevo, soy bastante optimista porque hay una nueva generación de periodistas que puede tener esa nueva generación un impacto impacto positivo, claro, en la forma de trabajar de los medios de comunicación. Una forma que sería más abierta, más diversa, si las redacciones y las salas de redacción de los medios también son más abiertas y más diversas. Eso es muy interesante y comparto parte de ese optimismo porque también las personas que están presentes con nosotros hay también gente joven y también chicas jóvenes que, pues bueno, con sensibilidad y con ganas de luchar por la diversidad, por la convivencia y por estos valores que hablamos hoy. Me voy a París, espero que el problemilla técnico se haya solucionado, si no lo hacemos a la manera de la primera pregunta. Me voy con Shafiqa, que nos había mencionado... Muy bien, perfecto, señor. Nos habías hablado, Shafiqa, de que los platós de televisión, incluso en horarios de máxima audiencia, se invita a gente manifiestamente islamófoba. Y hay que decirlo, algunos incluso son delincuentes porque la justicia francesa ya les ha condenado por incitación al odio, lo cual sorprende que los medios de comunicación, que en nombre de la libertad, en nombre de la fraternidad y en nombre de la igualdad, ¿no? Los tres valores máximos representativos de la República Francesa, pues que inviten a estas personas al mismo tiempo que no invitan a voces musulmanas, pues como tú, como otras personas que tienen mucho que decir y además son personas
porque voy siguiendo también la realidad francesa, mediática y política francesa. Hay personas también musulmanas, periodistas, grandes profesionales, que no solo son críticos con los medios de comunicación, también son críticos con la propia comunidad musulmana del país. Por lo tanto, tienen mucho que contar. Y a mí me gustaría preguntarte en este punto, en forma de reto, que ¿cuál es el proceso mediático francés cuando se habla de Islam y musulmanes? Nosotros aquí en España, por ejemplo, se hace una distinción entre la televisión pública, que se supone que tiene que respetar la deontología y los códigos periodísticos, si es más exigente con la televisión y con los medios públicos, pero sin embargo casi no se es nada exigente con la televisión privada, con la idea de que es televisión privada, ¿no? Que todo es espectáculo. Eso es peligroso, evidentemente, porque aunque sean empresas privadas, la comunicación y la información son un derecho fundamental público y ciudadano. Por tanto, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo trabajan los medios de comunicación en Francia? Eso es totalmente exactamente lo que has dicho. Yo no voy a describir la historia del proceso ni voy a entrar en fascinantes debates históricos y semánticos que han sido muy bien cubiertos en la guía, y muchísimas gracias por vuestro trabajo, de verdad. Pero solo a modo de digamos, comparación educativa con la situación actual en España, y para evitar que esta se parezca demasiado a la situación francesa, voy a describir un poquito el proceso de los medios franceses cuando hablan de Islam y de los musulmanes. Y bueno, en Francia creo que hay dos análisis. El primer análisis es el análisis académico. Y bueno, a partir de análisis de discursos, de estudios de textos, etc., con los resultados podemos medir el auge de la islamofobia en los medios de comunicación y también la presencia del Islam y de los musulmanes en los medios. Y el segundo análisis es el análisis que decimos de terreno, ¿vale? Y bueno, en este análisis creo que hay dos ejes principales que son los medios y la cultura. Y por un lado, la construcción de un problema por parte de los medios, y en este caso específico, ya hablan del problema musulmán. Y por otro lado, hay la representación de los musulmanes en la cultura, y más precisamente en el espacio cinematográfico francés. Y bueno, nos damos cuenta de que hay una clara progresión que se debe en particular, decimos, a los trastornos, a los acontecimientos históricos en Francia, como por ejemplo los ataques terroristas de 2015, ¿vale? Y desde 2015 hay un cambio radical en el uso de las palabras en los medios de comunicación. Es decir, que los periodistas van a usar palabras como Islam, musulmanes, islamismo, Islam político, salafistas, hermanos musulmanes políticos, etc. Y bueno, los medios de comunicación van a trivializar ciertas palabras en el lenguaje. Y ellos tienen el control de estas palabras. Y esto no es grave. Lo grave que es el uso que hacen de estas palabras. Y tienen que entender que ellos tienen una gran responsabilidad cuando usan estas palabras. Creo que la gran batalla de la cultura y de los medios de comunicación en general es trabajar sobre las palabras y su uso. Hace unos años, por ejemplo, decir que hay un enemigo interno en Francia, esto era imposible. Pero ahora, vale, normal, aceptable. Entonces, creo que la fuerza de los medios es que han logrado o logran
imponer la idea de que en Francia, en Europa, pero yo hablo del punto de vista francés, en Francia hay un problema con ciertas comunidades, hay un problema con ciertos grupos de personas y en este caso con las comunidades musulmanas. Hay un problema con el velo, hay un problema con la barba, hay un problema con las prácticas primarias de la religión musulmana y hay una criminalización de la religión. Shafiqa, voy a seguir contigo, pero por favor de forma muy breve, porque es verdad que ha habido un proceso ascendente hasta asimilar conceptos que eran inasimilables hace poco, pero ha habido el último año o año y medio como una ola de protestas de los chalecos amarillos que se había descubierto de alguna manera que los medios jugaban con la islamofobia para tapar muchos debates socioeconómicos, políticos de fondo. Ese debate y esta denuncia de estos jóvenes ha surtido efecto como para frenar la subida de la islamofobia o ha sido un momento provisional y que ahora volvemos otra vez a las andadas a que la islamofobia pues siga creciendo en el país. Breve, por favor. Creo que por la primera vez desde muchos años el movimiento con los chalecos amarillos teníamos un poquito de descanso con el tema del Islam, pero directamente después que esto se acabara, el tema del Islam ha sugerido de nuevo en la actualidad, desafortunadamente. De algo hay que vivir, Shafiqa, hay que entenderlo. Ironía, por si no lo pilláis. Bueno, hasta este punto de análisis, vamos una última ronda de 3 preguntas a Pedro, a Ricardo y a Shafiqa. Oye, esta es la realidad, pero desde vuestra calidad de periodistas, de traductores también con sensibilidad con los medios, o como abogados, o como ¿qué soluciones podríamos proponer? Es decir, ¿qué pasos podríamos dar para que la islamofobia se convierta pues en un delito a los ojos de la población, igual que la discriminación racial, sexual, el machismo, etcétera? Y voy con Pedro primero, ya que pues lleváis años reuniéndoos, algunas reuniones me constan y las hemos hablado, pues con periodistas y también con comunidades musulmanas para entender cuáles son los problemas y las posibles soluciones para el actual distanciamiento entre los medios, que son necesarios, imprescindibles, nos dan a entender la realidad que nos rodea, entre estas poblaciones con mucha desconfianza y distanciamiento con respecto a los medios. Este trabajo está surtiendo efectos. ¿Cuáles son vuestras conclusiones al respecto? Sí, yo creo que, a ver, lo ha dicho Shafiqa ahora mismo, yo creo que hay que cuidar la palabra. Los periodistas tienen su herramienta de trabajo, es la palabra, es los conceptos, es el mensaje, es el lenguaje y en esta guía no inventamos la rueda, simplemente, y para eso también contábamos con Ricardo y con la Federación de Periodistas Europeos, ¿no? Es fomentar o recuperar esos valores de buen periodismo, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí que hemos, además es el mismo concepto o la misma conclusión de las reuniones con periodistas que las reuniones con comunidades musulmanas. No tenemos contacto los unos con los otros con los unos, con las unas, y tampoco confianza. Claro. Cuando hay situaciones o reportajes que hemos visto todos y que hemos trabajado también en el observatorio, como España mira la Meca o ciertos periódicos, claro, es lógico que no haya confianza en esos medios y que luego el día a día lo sufren esas personas que se han aventurado a salir en los medios, a dar la cara, a intentar explicar por enésima vez. Y ahí volvemos al problema que se han encontrado los fotógrafos de Nur Foundation para hacer los reportajes para el proyecto europeo en el que estamos, ¿no? Y eso que siempre iban de la mano de organizaciones
que tenemos contacto desde hace mucho con comunidades musulmanas o cuando no son organizaciones musulmanas, ¿no? Entonces yo creo que en ese hay que trabajar para crear esas redes de confianza, esos mecanismos para ponerse en contacto y luego efectivamente que los periodistas pues vayan creando relaciones o trabajo a largo plazo, lo cual dentro del sistema actual de precariedad y de inmediatez es complicado. Bueno, eso ya que hable más Ricardo, pero yo creo que ese paso y lo que es muy importante, quizá más a largo plazo, porque como habéis dicho, el primer paso es que los musulmanes y las musulmanas hablan y hablen cuando se habla de ellas, en cuanto a musulmanes. Pero el objetivo que yo creo que a largo plazo tiene que ser es que se les deje de etiquetar, se os deje de etiquetar siempre como homus religiosos, que nos parece que no sois nada más que musulmanes, hombres de fe y que el resto de vuestras vidas no se tiene que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que ese ya... Tenemos hijos, no tenemos problemas de paro, ¿no? Yo creo que ese ya es a largo plazo. El primero es que entréis dentro de la normalidad y de esa diversidad y que se hable, pues no siempre con las 2 o 3 mismas personas cuando salen, y que se hable de diversidad de temas, de personas, y ya a largo plazo, efectivamente, que intervengáis pues cuando seáis médicos, cuando seáis seguidores de un equipo de fútbol, igual que cualquier ciudadano. Sin duda. Desde Onda es uno de nuestros, la organización que un servidor pues sirve, justamente pues vamos en ese plan de empoderar a los jóvenes para que no solo se vea la dimensión religiosa de la identidad, sino sobre todo la ciudadanía, que se impliquen en el mundo literario, en el mundo de los libros, en la producción artística, en la política, en todo, y no solo reducir a la comunidad musulmana o a las personas musulmanas en su identidad religiosa, porque la identidad son muchas cosas y no solo la parte de las creencias, que además son la parte más íntima o privada que podemos tener las personas. Voy con Ricardo, la pregunta que nos hacemos mucho, no sé si la precariedad, lo dudo, pero corrígeme, si la precariedad que tenemos los periodistas en España es la misma que en el resto de países europeos. Anda, qué mal. Qué mal. Entonces, yo decía que a lo mejor estamos lo peor porque es que el sector de los periodistas es, vamos, el paro y la precariedad. Cuando haces un buen artículo, aquí se vende a precio de kilo de patata, como para, vamos, se escribe solo para darse a conocer casi gratis, ¿no? La pregunta que nos hacemos, sobre todo con temáticas algo novedosas, es normal que tengamos un bagaje cultural, histórico, que no lo determinamos nosotros, ni el periodista, ni la generación actual, ¿no? Pero claro que hay que corregirse y hay que trabajar. En este sentido, una federación que tiene a miles y miles de periodistas en sus filas, ¿cuál crees que, por tu experiencia, que serían los elementos que podrían ayudar a estos profesionales de la información a poder, digamos, informar de la mejor manera, a poder mejorar nuestra calidad periodística, como decía Pedro antes, a la hora de informar de un colectivo que a lo mejor pues no conocemos de primera mano, ¿no? Bueno, lo has dicho, yo creo en un mejor periodismo. Creo que la solución está en la práctica de un periodismo más radical. Y cuando digo radical, es un periodismo que tiene raíz en los fundamentos de la profesión, ¿no? Aquí te voy a leer un extracto de lo que se puede considerar como un manifiesto del periodismo. Lo publicó en 1973 Claude Julien, que era entonces director del periódico Le Monde Diplomatique, y habla muy bien del papel del periodista. Aquí viene. Porque las verdades del poder del Estado, poder de los partidos de la oposición, poder del dinero, poder de los que dirigen y deciden, no pueden ser suyas. Sabe, el periodista, que alrededor de cada uno de estos poderes giran multitud de habilidades y talentos, y que no tiene lugar entre ellos, porque por definición, a riesgo de traicionarse a sí mismo,
Quien intenta pensar y escribir no tiene otra opción que revelar lo que cada poder intenta ocultar, exponer lo que todo poder quiere presentar de la manera más favorable, para poner el dedo en la llaga de las contradicciones y las imposturas, para llamar la atención sobre lo que puede ser difícil de percibir, para escuchar, aquí viene lo importante, para escuchar a los que tienen pocos medios para hacerse oír, para traducir lo que a veces dicen también cuando nadie les escucha. Traducir lo que a veces dicen también cuando nadie los escucha. Esa es la solución. Creo que si todos los periodistas adoptaran tal postura, pues el mundo no estaría peor. Yo, los que no sois periodistas, que estáis aquí, bueno, hay que agradecer esta lección de periodismo. Estamos teniendo una clase gratuita de periodismo. Muchas gracias, Ricardo. Lo que acabas de leer es absolutamente lo opuesto a la famosa frase: no dejes que la verdad te estropee un buen titular, que es lo que vende hoy. Poner un titular llamativo, aunque luego el texto a lo mejor ni siquiera viene a cuento del titular. Pero lo importante es llamar la atención y vender. Eso no es periodismo, eso es comercio. Exacto. Cuando la información se transformó en un producto, pifiamos el tema del derecho. Última pregunta de estas 3 rondas con Shafiqa. Nos vamos a París y bueno, no sé si agradecer a los franceses que nos exporten ideas de Marion Maréchal Le Pen, que nos han mandado aquí su instituto para instruirnos, y a los de Vox pues en la paz, en el amor, en la fraternidad, en la buena convivencia, en el respeto a los derechos humanos. Pero la pregunta que le hago a Shafiqa, digamos, es a nivel de la experiencia del colectivo contra la islamofobia en Francia. ¿Cómo crees, Shafiqa, que podría mejorarse la relación de los medios de comunicación y las comunidades musulmanas para lograr una representación más certera y más proporcional que la realidad? Porque es que hay algunos informes que ponen los pelos de punta. Hay un estudio que se hizo hace un par de años o 3 de la percepción de la ciudadanía de los países europeos sobre cuántos musulmanes conviven con nosotros. Y no precisamente decir musulmán no es un elemento necesariamente positivo. Y entonces no hay país que haya dicho una cifra más o menos acorde a la realidad. En Francia, por ejemplo, la gente decía que más del 30% de la población era musulmana, cuando es el 6, 7, 8%, ¿no? En España salimos como un 22% cuando somos un 4%. Se debe, evidentemente, a la ausencia de la representatividad de los musulmanes en los medios, porque no se les pone cara, son una especie de mito que está ahí, pero también se debe a que muchos musulmanes, muchas comunidades, pues son recelosas a participar y a aprovechar los poquísimos espacios que se le ofrecen. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer, digamos, el CIEF para que la confianza se reconstruya y nuestra ciudadanía, nuestros vecinos, nuestros compatriotas españoles, franceses y europeos, pues podamos realmente construir una relación de confianza? Cuidado, y a mí me gustaría, creo que va a salir luego en el debate, que no quiere decir que no se critique al Islam y a los musulmanes, que se tienen que criticar, son muy criticables, somos muy criticables, como todo, pero desde una base de confianza, de fraternidad, se diría en Francia. ¿Shafiqa? Sí, en nombre de los ciudadanos franceses, lo siento mucho para la llegada de Mario Maréchal Le Pen en España. Lo siento mucho. Y antes de dar unas soluciones que tengo en mente, creo que no hay solamente malas noticias. Creo que hay cada vez más esperanza. Hay cada vez más esperanza porque, a pesar de la trivialización extrema de los discursos negativos sobre el Islam y sobre los musulmanes en los medios de comunicación, también hay una especie de
como decir, también hay cada vez más medios que asumen abiertamente su posición a favor de las minorías y a contra de la islamofobia. Bueno, era la nota positiva. Para resistir estas fuerzas mediáticas, creo que podemos crear pequeños medios alternativos, pero bueno, sabemos que a menudo requiere grandes recursos financieros y que no siempre tenemos, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es dialogar con ciertos medios que nos escuchen, ciertos medios de comunicación como, por ejemplo, en Francia, Mediapart, Libération, Le Monde, a veces, y en general los medios de izquierda. Dialogar con los medios que no encajan en la construcción del problema musulmán. Y si, bueno, las pocas recomendaciones o soluciones que podría dar en nombre del CCIF para combatir la islamofobia en los medios de comunicación son, primero, desarrollar y facilitar mecanismos que permiten denunciar a las autoridades cuando hay un discurso que incite al odio o a la discriminación en los medios de comunicación. Y después sería cubrir las noticias relacionadas con la islamofobia, incluidos los actos de discriminación y los actos de violencia física, y dar voz a los interesados para que hagan oír su voz. Porque hoy en día nunca se oye en los medios cuando una mujer musulmana ha sido atropellada por un automovilista a causa de su velo. Y ni cuando una mujer musulmana fue apuñalada por razones islamofóbicas. Nunca se oye en los medios. Y esto tiene que cambiar. Tenemos que cambiar esto. Y últimamente creo que hay que fomentar la intervención de expertos de la sociedad civil y de las instituciones independientes reconocidas cuando hablamos en los medios de temas relacionados con la islamofobia y con el islam en general. Y último comentario, porque he escuchado lo que dijiste, Hussein. Creo que cuando los medios invitaran a los musulmanes a hablar a la televisión y no para hablar del Islam o de los musulmanes, cuando les invitaran a hablar de otros temas, de otras temáticas, creo que a este momento habrá un gran cambio. Creo que el público europeo en general tiene que aprovechar de la riqueza intelectual, profesional, social de las comunidades musulmanas. Muchísimas gracias, Shafika. También tengo que decir algo en favor de los humoristas franceses. En general, hay muy buenos humoristas. Muchos de ellos son también franceses de confesión musulmana, que también me hacen mucho reír y abordan estas temáticas de islamofobia desde el humor, ¿no? Que se agradece mucho porque no siempre... de hecho, es la mejor manera de abordar los temas si queremos hacerlo de forma constructiva y no de forma tan tensa que puede llevar a tensar todavía más las relaciones. Pues ahora toca el turno a todos nuestros compañeros y compañeras en este evento de hoy. Vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras intervenciones son todas muy bienvenidas. Y empiezo con una pregunta que nos ha hecho Blanca Tapia, del Observatorio Blanquerna. Os pregunta a Shafika, a Pedro y a Ricardo, y dice, ¿hasta qué punto, entiendo que sobre todo para Ricardo, como profesor de periodismo, hasta qué punto se enseña en las facultades de periodismo el discurso del odio y cómo identificarlo y evitarlo para conseguir un periodismo de calidad? Claro que se enseña, por lo menos en mi universidad se enseña, tenemos cursos de ética profesional, ¿no? Y la ética consiste también en todos los códigos de ética de periodismo en Europa exigen de los periodistas que no discriminen, o sea que este tema de la no discriminación forma parte de la base
de la ética profesional periodística. No estoy diciendo que lo aplican todos, pero estoy diciendo que forma parte de la ética de base. Y también se trabaja mucho sobre la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Europea de Derechos Humanos, que ha definido de forma muy concreta, muy práctica, lo que es el discurso de odio, ¿no? Es un discurso, porque, claro, es importante proteger la libertad de expresión, no hay que penalizar a toda forma de expresión, incluso expresión violenta. Hay expresiones violentas que se tienen que tolerar, que se tienen que aceptar. Lo que no podemos aceptar es la expresión que incita a actos de violencia, que sea para una persona o para una comunidad, ¿no? O sea que tenemos un contexto legal bastante claro y son cosas de las que discutimos con los estudiantes en periodismo. O sea y por otra parte, forma parte de la ética profesional de base de cada periodista en Europa. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, ¿alguna pregunta, alguna intervención? Yo solo, Hussein, sobre el tema de las universidades, nosotros hemos empezado el año pasado a dar pequeñas clases en las universidades españolas de periodismo sobre el tema muy concreto de la islamofobia. Y ha sido muy, muy interesante para nosotros y luego el feedback que tenemos de los alumnos y tanto de los profesores, porque es de repente, pues efectivamente, abrirles una ventana de decir, pues no habíamos pensado que este tema, claro, que como ha dicho Shafika antes, claro, estamos absolutamente bombardeados en las películas de Hollywood, en las series que estamos produciendo, con unos perfiles en los medios de comunicación y que hay que ser críticos también a la hora de cubrir, y por ejemplo, un ejercicio que hacemos con las fuentes islamófobas. ¿Qué haces cuando no hay un periodista, sino una sentencia judicial, un comunicado de la policía es islamófobo? Hay que marcarlo, hay que naturalizarlo. Hay discusiones muy interesantes que yo creo que es muy importante que empiecen a ser autocríticos, porque luego también hay mucho corporativismo y, digamos, defensa de cualquier crítica a discursos que son claramente mejorables, se cierran en banda, ¿no?, ciertos contextos periodísticos para no avanzar en lo que es al final, pues como decía Ricardo, un mejor periodismo, ¿no?, un periodismo más inclusivo. Aurora nos dice por el chat, por ejemplo, que a menudo los periodistas están escribiendo lo que se encuentran, es decir, que hay documentación de think tanks, de informes que hablan de yihadistas, que son pseudo-oficiales o semioficiales, actores políticos. Entonces, ¿qué hace el periodista al respecto? Ricardo. Yo me he encontrado con muchos casos de estos, es decir, la reproducción, a veces el periodista ni siquiera se digna en poner paráfrasis, ¿no?, en parafrasear, sino poner párrafos enteros de un auto de un policía. ¿Cuál es el deber del periodista? Pues verificar las fuentes, ¿no? Saber qué interés están manipulando o orientando tal información o tal otra. O sea que eso forma parte también de la base del trabajo del periodista. La primera pregunta que un periodista tiene que tener en mente es ¿por qué me dan esta información? ¿Quién me la da? ¿Con qué interés? Y comprobar las cosas, ¿no? Y a ver si lo que cuenta este informe corresponde a la realidad, comprobar si otros informes tienen otras opiniones sobre el mismo hecho. O sea que eso es la base. Un periodista no es simplemente el portavoz de lo que un think tank publique. No debería serlo. A veces lo es, lo reconozco. Pero eso no es trabajo periodístico para mí. Sin duda, porque ante la rapidez y que se tiene que escribir en un par de horas, porque ha acontecido un atentado o una noticia y tienes que tirar de lo que hay rápidamente, es información estilo fast food, ¿no?
de lo que te encuentres y ponerlo, porque lo importante es publicar, no que sea verdad o no sea verdad. Pilar nos hace otra pregunta. ¿Cómo articularíais las hegemonías de las que habéis hablado los tres? ¿Cómo dilucidar entre cómo y desde tratar las minorías? A mí me explicar. Bueno, no sé si quieres, Hussein, para romper un poco si nosotros lo que proponemos desde la guía y desde el observatorio, que hay no solo una sección, sino 2 o 3 de una, pues son buenas prácticas, otras narrativas, ejemplos positivos. Yo creo que hay muchas posibilidades de escribir temas, no solo, como decía Shafika antes, de incidentes islamófobos, sino de esa riqueza o de esa normalidad, otro punto de vista o otro tipo de noticia, ¿no? Que no sea solamente polémica del velo, radicalización, terrorismo. Que haya esa variedad de temas, yo creo que es muy importante. Vamos, integrarse en la vida misma. Claro. Os aviso a navegantes, que como mucho tenemos hasta las 8:30, como mucho, y además gentileza de Alfanar, que ha organizado esto, que en teoría iba a acabar a las 8, pero las intervenciones han sido tan interesantes y mi gestión tan nefasta que nos hemos ido de tiempo. Así que os animo a aprovechar al máximo estos minutos y, bueno, si no, yo estoy... Sí, yo creo que, Shafika, hay una pregunta que yo creo que podías contestar tú sobre la necesidad de una definición de islamofobia, ¿no? Y el contexto europeo que se está haciendo. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que para luchar contra una forma de racismo o de intolerancia, este racismo tiene que ser reconocido por los estados, reconocido por las instituciones europeas, internacionales. Y lo que pasa, o a lo mejor en Francia, es que la palabra islamofobia no siquiera está reconocida. Es como no existe. Y los medios y los políticos, cuando la usan, es solamente para crear polémicas. Y lo que necesitamos hoy en día es empujar para la adopción de una definición. Lo que hacemos ahora mismo con un gran grupo de organizaciones de la sociedad civil es trabajar, escribir una definición de la islamofobia, una especie de papel sobre la islamofobia, y queremos que esta definición sea aprobada, sea adoptada por la sociedad civil y por las instituciones y por los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, estamos trabajando en este tema y todavía queda mucho camino, pero inshallah creo que el primer éxito de nuestra causa, decimos, para acabar con la islamofobia es el reconocimiento del término y del fenómeno que es la islamofobia. Otra pregunta para ti, Shafika, si me escuchas, porque viene aquí, dice: ¿creéis de verdad que el problema en Francia, por ejemplo, son los periodistas? ¿Son de verdad libres de escribir lo que piensan? ¿No será porque en Francia los medios están comprados por 4 o 5 grandes fortunas, quienes son las que marcan la línea editorial, lo que hay que poner en primera línea, lo que hay que decir, de lo que hay que hablar? Sí, el problema, como
Bueno, el problema, como dijiste justo ahora, es que la mayoría de los medios de comunicación en Francia tienen una línea, digamos, de derecha o de extrema derecha y no son independientes. Entonces no pueden escribir y cubrir los temas reales o con objetividad. Y bueno, se falta de una gran objetividad en Francia y aparentemente de una riqueza de otros temas que el Islam y los musulmanes en Francia. Si puedo, Hussein, Sí. es un problema europeo. La Unión Europea publica cada año un informe que se llama el Media Pluralism Meter, que es un estudio académico, ¿no? Universitario, que consiste en medir la diversidad de los medios en cada país europeo, y eso es un trabajo que publican desde hace, diría, 5 o 6 años. Y cada año vemos que la diversidad, la pluralidad de los medios disminuye, pero no solo en España, no solo en Francia, en cada país europeo, y esto está vinculado también con la dificultad, la dificultad económica del sector. O sea que es muy difícil hoy en día sobrevivir económicamente publicando un medio, y tenemos una tendencia a las concentraciones económicas en el sector de la prensa. O sea que cada vez menos dueños de los medios controlan a más medios, y es más difícil tener medios en el paisaje mediático de cada país que sean totalmente independientes, libres, y por eso nosotros a nivel europeo favorecemos mucho la idea de mejorar esta pluralidad, el pluralismo de los medios, financiando a iniciativas nuevas, ¿no? nuevas plataformas periodísticas totalmente independientes de estos grandes grupos que no solo funcionan en el sector de los medios. Hay grupos que tienen intereses en el sector de las armas, por ejemplo, de la defensa, y esto no nos parece sano, porque el periodismo es el moto de del periodismo. El periodismo es un bien público. O sea, no pertenece a grupos industriales o de interés político u otro. Y es importante esta noción de defender el pluralismo de los medios en Europa. Y bueno, es algo que es una amenaza para la democracia. Yo os ruego máxima brevedad para responder a todas las preguntas que tenemos aquí. Aprovecho la pregunta de María Torrens, de Salamplan, y os pregunto, ¿qué consejos dais a las comunidades musulmanas y a las personas musulmanas? Abrimos el micro a Ricardo. Muy bien, adelante, Ricardo, luego Pedro y luego Sergio. Lo más fácil es dirigirse al sitio web de la Fundación Al-Fanar, que acaba de publicar la guía para periodistas sobre islamofobia, ¿no? Y lo publicamos en castellano y en inglés. O sea que ahí hay cantidad de buenas prácticas, de ejemplos positivos, para periodistas, pero creo que también es muy interesante para las comunidades musulmanas. Porque, como lo comentaba... Gracias, Ricardo. Si Shafiqa nos oye, me encantaría que nos diera un par de consejos para personas musulmanas a la hora de tratar con los medios de comunicación. Vale, bueno, como ha dicho Ricardo, mañana está ya la guía, y aprovecho porque mañana justo estas 10, al final hay 10 recomendaciones, digamos, puestas muy sintéticamente para periodistas. Saldrán hemos conseguido que Twitter España mañana vaya a hacer trending topic o tendencia el tema de esta guía, así que os animo a todos y a todas a estar atentos y atentas mañana, porque aparte de las propuestas que saldrá, una de ellas serán esos 10 puntos para recomendaciones, pues saldrán más temas, y además de nosotros y nosotras, pues estarán los trolls y los haters campando a sus anchas. Entonces, pues bueno,
yo creo que es interesante que mañana vaya a ser un día de debate sobre este tema en una red como Twitter, y bueno, pues aprovecho para que eso, mañana veáis ese vídeo que hemos preparado con esas 10 recomendaciones, pero que están ya ahí en la web. Muy bien, son las 8:30. No me cabe más sino agradecer a todos los que habéis participado y de forma muy especial a Ricardo Gutiérrez, presidente de la Federación de Periodistas Europea de Periodistas desde Bruselas, también a Shafiqa Ataleh desde París, representante del colectivo contra la islamofobia en Francia, y también a Pedro Rojo, que ha hecho posible este encuentro, director de Al-Fanal, co-director del Observatorio contra la Islamofobia en los medios de comunicación. Os mando un grandísimo abrazo, nos vemos pronto y ojalá hagamos otro encuentro de mayor sensibilización con cuestiones, con el periodismo, con la islamofobia, pero también contra lucha de todo tipo de discriminación. Muchísimas gracias, disculpad si he fallado en algo y nada más, desearos lo mejor, un abrazo, encantado Ricardo, que es la primera vez que hablamos, y encantado Shafiqa y a todos vosotros y vosotras. Muchas gracias, José, muchas gracias a todos. Adiós. Chao. Muchas gracias. A vosotros.